vamos con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice, por un tubo de cobre vertical de 0,94 centímetros de diámetro interior, ¿sí? Tenemos el tubo vertical, que tiene un diámetro interior de 0,94 centímetros, circula aceite hacia arriba, la temperatura de entrada es de 21 grados centígrados y la temperatura de la pared es 100 grados centígrados. 21 grados centígrados y la temperatura de la pared, que le voy a llamar TS, es igual a 100 grados centígrados. Si el caudal de aceite es de 150 kilogramos por hora, es decir, que el M punto es igual a 150 kilogramos por hora, ¿qué longitud de tubo se requiere para aumentar en 10 grados centígrados la temperatura del aceite? Yo necesito salir en esta parte a 10 grados centígrados más que la temperatura de entrada, ¿sí? Por lo tanto, va a ser 21 más 10 grados, son 31 grados centígrados que yo necesito que salga el aceite y que se está calentando con un tubo de cobre que tiene una temperatura de pared de 100 grados centígrados. Necesitamos calcular cuál es la longitud, ¿sí? Eso me dice el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y aquí va a aparecer un nuevo concepto que lo van a reforzar en el próximo tema, ¿sí? Pero que les voy adelantando y es lo que van a usar para este problema y para el problema número 5. ¿Sí? Aquí nosotros veníamos trabajando con dos temperaturas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Veníamos trabajando con la ley de Newton, que decía Q es igual a H por A por la T de pared menos la otra T del fluido. ¿Sí? Ahora, esto se da cuando necesitamos calcular la transferencia entre una superficie, ¿sí? Y el medio, ¿sí? Entre una pared y un medio exterior. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con este término, ¿sí? Cuando me aparezca otra temperatura que también está involucrada en la transferencia de calor? Fíjense que aquí yo tengo el aceite que ingresa a 21 y sale a 31. ¿Sí? Pero tengo involucrada otra temperatura que es la temperatura de pared, que es justamente la que me ayuda a mí a incrementar el calor y la que me está otorgando ese calor. Esta temperatura, esta diferencia de temperatura, va a cambiar. Yo tengo que involucrar esta temperatura que tengo aquí. Y para ello, nosotros vamos a realizar lo que se conoce como un perfil de temperaturas. ¿Sí? Un perfil de temperatura, ¿saben lo que es un perfil de temperatura? ¿O tienen más o menos idea a qué nos referimos con perfil de temperatura? ¿O perfil de algo? ¿Qué me estaría mostrando eso a mí? ¿Cómo se va comportando respecto al tiempo o a la posición o alguna otra variable? Exactamente, cómo se comporta o cómo va cambiando la temperatura, en este caso con respecto a la posición, a la longitud. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer primero un perfil de temperatura donde yo voy a ubicar en un eje la temperatura y en este la longitud. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? En la posición 0, yo tengo una temperatura de 21 grados centígrados. En la posición L, que es la que yo estoy buscando, voy a tener una temperatura de 31 grados centígrados. Y también tengo una temperatura de pared constante de 100 grados centígrados, que es esta. Esto aumenta de 21 a 31 grados centígrados.
¿Y qué pasa en este caso? Fíjense que nosotros tenemos aquí una fuerza impulsora. La fuerza impulsora nosotros dijimos que en la ecuación de Q igual a H por A por delta de T, esta era la fuerza impulsora, delta de T. ¿Sí? Ahora, aquí también la fuerza impulsora tiene que ser un cambio de temperatura. Pero ¿cómo va a ser ese cambio de temperatura? En este caso, nosotros teníamos una T de pared menos T del ambiente, que era constante, que siempre se mantenía con el tiempo, ¿sí? Que no cambiaba. Ahora, aquí yo tengo una variación de la temperatura, ¿sí? Desde que ingresa hasta que sale. Fíjense cómo cambia la temperatura. Primero tengo este delta de T, este delta de T, este delta de T, y así el delta de T va cambiando. ¿Sí? Es decir, que la fuerza impulsora, el mecanismo de transferencia de calor por convección, ya no es constante, sino que es variable. Y en ese caso, lo que se hace es usar, en lugar de delta de T, usar el delta de T medio logarítmico. Que ese delta de T medio logarítmico, ¿cómo se lo calcula? No sé si creo que lo vieron esto en balance. ¿Lo vieron en balance esto? Chicos, No, creo que de esa manera no. ¿no? A ver, ya No. después les voy a preguntar cómo lo vieron, a ver si lo... El delta de T medio logarítmico, ¿cómo lo calculamos? Se calcula con la diferencia entre un punto, que sería 100 menos 31, menos la diferencia del otro punto, que es 100 menos 21, dividido en el logaritmo de este término sobre este término, que sería 100 menos 31 sobre 100 menos 21. Bien. Todo lo que es la demostración de esta ecuación, ¿sí? Eso lo van a ver en la clase de mañana. ¿Sí? Yo más o menos les voy adelantando, ¿sí? Porque como les dije al comienzo, todo se combina. ¿Sí? Aquí es necesario usar este concepto, delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Entonces, la ecuación de transferencia, la ecuación de la ley del enfriamiento, perdón, de Newton, le va a quedar H por A por delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Donde ese delta de T medio logarítmico se lo calcula de esta manera. La diferencia entre esta diferencia, menos esta parte, dividido en el logaritmo neperiano de esto sobre esto. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ya tenemos esa ecuación. ¿Sí? A nosotros nos está preguntando cuánto vale la longitud. ¿Sí? ¿Cuánto vale la longitud? ¿De dónde podemos sacar, o de dónde vamos a sacar, mejor dicho, la longitud? ¿De qué término? De este no. Del área. De Del la ley área. de enfriamiento. Exactamente, del área de Del área, transferencia. perdón. ¿Sí? Del H no. ¿Por qué? Porque el H lo podemos calcular. ¿Sí? El área la voy a sacar de la longitud. La longitud, la voy a sacar del área. ¿Sí? ¿A qué es igual el área de transferencia de esta tubería? Pi por diámetro por longitud. ¿Qué diámetro? Interior. Perfecto. Equivalente. No, equivalente no. Interior. Interior. ¿Ves? A ver, no, está bien, lo que quería decirles con esto, fíjense que esto le puede pasar a cualquiera, se confunden, ¿sí? Y no solamente, ¿quién? ¿Rosario fue? ¿O quién fue que
Sí, sí. Diámetro interior. No solamente vos te puedes confundir, cualquiera. Y es normal, le pasa mucho. Por eso siempre les estoy recalcando, hagan sus anotaciones, sean claros con la síntesis que hagan ustedes. ¿Dónde uso diámetro equivalente? ¿Dónde uso diámetro interno? ¿Dónde uso diámetro en UCE? ¿Dónde uso longitud? ¿Sí? Todos esos pequeños detalles hacen al ejercicio. ¿Sí? Entonces, pi por di por L. ¿Sí? Justo aquí está lo que yo necesito determinar. La longitud, que la voy a poner de otro color. ¿Sí? Longitud. Para eso, ¿qué necesito calcular? Delta de t medio logarítmico, que lo tengo. El h. Tengo que calcular H. El h lo debo calcular. ¿Puedo calcular el h? Sí. Tengo los datos, a ver. ¿Qué tipo? A ver, Leila, ya que respondiste. El h. ¿Qué tipo de convección tenemos? ¿Cómo? ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia por convección tenemos? ¿Natural o forzada? Forzada. Forzada, ¿por qué? Porque aparece una velocidad que nos la daría el caudal. Aquí está, perfecto. Tengo el fluido, está forzado a circular por aquí. ¿Flujo interno o flujo externo? Flujo interno. Flujo interno, bien. ¿Qué tengo que hacer para calcular el H? ¿Qué hago primero? Tengo que fijarme con qué valores, o sea, de temperatura entraría a sacar los parámetros que necesito. Claro. Bien, exactamente. Pero, ¿qué tengo que plantear primero? Antes de sacar esos valores. Ah, sí, es la misma. El régimen. El régimen, ¿sí? Primero me fijo el régimen. ¿Sí? Evalúo la temperatura, como vos decís, ¿sí? A la temperatura ya sea media o temperatura de film o la temperatura que tenga el problema. ¿Con qué temperatura van a trabajar ustedes? Fíjense que ahí en la tabla, en el ejercicio, perdón, ahí abajo tienen una tablita donde dice propiedades del aceite. Tiene la capacidad calorífica, la conductividad y la densidad. Esos valores ya están a una temperatura media a una temperatura media, perdón. ¿Sí? La única que tengo que determinar nosotros, la que tenemos que determinar es la viscosidad. ¿Sí? Y ahí tienen la viscosidad en unidades de centipoise a 21 grados centígrados, a 26, a 32 y a 100 grados centígrados. Entonces, ustedes conociendo esa tablita y esos datos, ¿a qué temperatura trabajarían para sacar el número de Reynolds? Es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro equivalente de Reynolds sobre la viscosidad. ¿Tienen ¿Sí? ¿Con la temperatura que acabamos de calcular? ¿Cuál? ¿A esta? Claro. No. Esta se usa solamente para calcular el calor. ¿Sí? Ah, bien. Dos opciones nada más para calcular las propiedades. O temperatura media o temperatura de film. No tenés otra. ¿Sí? ¿Cuál te conviene a vos usar? Vamos. ¿Qué pasa si calculan la temperatura de film? ¿Cuánto les va a dar? 100 más la temperatura media, que es 26 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 126 sobre 2. ¿Cuánto da 126 sobre 2? 63. 63. Bien. En mi tabla de viscosidad del práctico, ¿tengo la viscosidad a 63? No. 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 Entonces, La temperatura ¿Yo media. uso la media? ¿cómo? La media. La media, ¿cuánto da la media? 26. Perfecto. Entonces, a 26 grados centígrados, Sí en mi está. temperatura media tengo la viscosidad.
listo, entonces me conviene trabajar con la temperatura media, ¿sí? O sea, Profe, pero en caso de no tener así tan visible, digamos, los datos que nos dan, todavía no me queda claro en qué caso usamos temperatura media y en qué caso usamos temperatura film, sin estar así tanteando como ahora de si es que nos da, porque si nosotros tenemos que usar la tabla, la que usamos siempre, puede ser cualquier temperatura. claro, vos a ver, vamos a suponer que no tenés las propiedades, no tenés ni viscosidad, no tenés nada, y tenés este caso, ¿sí? Vos podés usar la que a vos más te come, con la que vos te sientas más cómoda. Quizás vos agarrás y decís, bueno, a ver, la temperatura media me da 26, entonces me voy a la tabla y saco la temperatura de 26. O uso la temperatura de film que da 63 y voy y saco las propiedades de temperatura de film. ¿Eso en qué te va a cambiar a vos inicialmente? ¿En qué te modifica? ¿En cuál de los métodos uso? ¿En cuál de las ecuaciones vas a usar? Eso. Acuérdate que no algunas ecuaciones trabajan a temperatura de film y otras trabajan a Bien. temperatura media, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces eso ya es elección de cualquier de ustedes, ¿sí? ¿Te acordás que ayer hicimos un ejercicio? No me acuerdo cuál era, creo que era el 3 o el 4, era el último, que lo hicimos. Calculamos el H por correlaciones de Hilbert y también el de la esfera. Calculamos Sí, por el correlaciones de 2. Hilbert y por la otra, ¿sí? Y te acuerdas que la diferencia de temperatura era muy grande. En una vos trabajabas a 30 grados y en la otra Claro, a 140, creo. 30. Sí, sí. ¿Sí? Y que yo le decía, no se asusten, ¿por qué? Porque la ecuación, la misma ecuación, te la corrige. Y el resultado, ¿te acuerdas que yo les dije que era más o menos 12,7 y 13,7? O sea, no hay mucha diferencia en el cálculo, ¿sí? Lo mismo te va a suceder a vos cuando hagas esto. Cuando calcules una temperatura media, vas a sacar un valor de H, ¿sí? Y cuando calcules a una temperatura de film, también vas a sacar un valor de H que va a ser similar. Por eso vos no te preocupes, ¿sí? Vos elegís la que a vos te come, la que vos quieras. Si te gusta más la primera ecuación, listo, trabajo con temperatura media, capaz. ¿Se entendió, Bien, Eleonora? profe. Sí, sí, quedó clarísimo ahora. Muchísimas gracias. Bien. Sigamos. Trabajamos a temperatura media. 26 grados, tenemos los datos. Listo, ya tenemos CP, conductividad, densidad, viscosidad. Ya puedo sacar el número de Reynolds. Tengo densidad, viscosidad, diámetro equivalente también lo tengo, ¿sí? ¿Cuál era el diámetro equivalente de una tubería? El diámetro interno. El diámetro interno directamente, ¿sí? Y la velocidad, La saco con el valor del caudal. ahora viene la pregunta, y aquí se confunden varios. ¿A qué es igual el m punto? Velocidad por el área por la densidad. Velocidad por área por la densidad. Rho por B por A o B por A por Rho, no importa el orden. La densidad la tengo, ¿sí? El M lo tengo, el área. ¿Cuál es el área? ¿Qué área uso? A ver El si se... área... 4 pi por radio cuadrado. en el exterior. ¿Cómo decía Eleonora? El área exterior de transferencia, digamos, el área lateral, ¿no sería? No. A ver, Leila, ¿qué dijiste? ¿Sería 4 pi por el radio al cuadrado? ¿Cómo es 4pi? 2 pi por radio al cuadrado. Ah, 2pi por radio al cuadrado. Ah, pi ya, por- perdón. Este es para la parte del caudal, sí. Es de donde pasa, la del área transversal. tal, Sí. ¿sí? A ver, yo lo que quiero mostrarles, y lo mismo que pasó hace rato con Rosario, es cómo se pueden confundir. ¿Por qué? Porque son parecidos. Acá aparece área de transferencia, acá aparece área de pasaje, hay perímetro mojado, hay muchas cosas, muchos conceptos, ¿sí? Por eso es que esta parte de calor es no complicada, sino que tienen que tener en cuenta esos detalles, ¿sí? Entonces, el área aquí es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Es el área transversal, ¿sí? Yo les voy aclarando, ustedes lo van anotando para que no se olviden, ¿sí?
Entonces, con eso saco la velocidad. ¿Sí? Con la velocidad y todos estos datos saco el número de régimen. ¿Sí? Listo. Me fijo si tengo régimen turbulento o régimen laminar. Y resulta que para este caso, y por eso es que quería hacer este ejercicio, resulta que el régimen les da laminar. Régimen laminar. Nosotros veníamos trabajando con régimen turbulento. ¿Sí? Ahora les da régimen laminar. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el número de Nusselt, ¿sí? Para poder calcular el valor de H. Pero, ¿qué va a pasar en este caso? Yo voy a ir borrando. ¿Qué parte puedo borrar, chicos? Así no. Voy a borrar esto. Esto ya está, ¿sí? Esto lo borro. ¿Qué va a pasar? Sí, pero en este caso que también necesitamos la longitud para calcular el otro número, ¿no? Ahí está, sí. Mirá. Régimen laminar, ecuación de Sider-Tay. A ver, creo que era. En el régimen laminar, la ecuación de Sider-Tay. ¿Qué te dice? Que el número de Nusselt es igual a 2 veces el número de Graetz a la 1/3 por la viscosidad sobre la viscosidad, la temperatura de la pared a la 0,14. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? El número de Graetz es MCP por L. Y L, como les había aclarado aquí, es siempre la longitud. ¿Sí? Entonces me va a aparecer la longitud, me va a aparecer en el área y en el H. ¿Sí? ¿Y eso va a ser problema o no? Para ustedes, ¿qué piensan? ¿Se les va a complicar mucho el problema para sacar el valor de la longitud? Y en este caso no tendríamos el H, o sea, tendríamos otra incógnita. El H te va a quedar en función de quién. De la longitud. Exactamente. El número de Nusselt es igual a 2 veces por M CP sobre K por, y vamos a poner, por L. Todo eso elevado a la 1/3 por la viscosidad sobre la viscosidad, la temperatura de la pared a la 0,14. ¿Sí? Entonces, veamos si tenemos todos los datos. ¿Tenemos la viscosidad? Sí, a 26 grados centígrados. ¿Tenemos la viscosidad a la temperatura de pared? Sí, es uno de los datos que nos dan. Exactamente, 100 grados centígrados. ¿Sí? Y está en la tabla. ¿Sí? M punto también lo tenemos, que era 150 kilogramos por hora, que lo tienen que pasar, por supuesto, a kilogramos por segundo. El CP también lo tengo como dato, la conductividad también la tengo como dato, entonces el único que no conozco es L. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Número de Nusselt es igual a ¿qué? A H por L sobre K. Donde L, ¿quién es? Aquí. ¿Quién era L? La magnitud característica. ¿Qué es quién? Diámetro ¿Diámetro qué? interno. Antes de eso. ¿Cómo se lo El diámetro equivalente De Nusselt. de Reynolds. de No, Nusselt? de Nusselt, sí, sí. ¿Sí? Que es igual, en este caso, al diámetro interno también. ¿Sí? ¿Y esto va a ser igual a qué?
A todo esto me va a quedar todo esto en función de la longitud a la 1/3 en el denominador. ¿Sí? Me va a quedar una constante, que no sé cuánto vale, sobre L a la 1/3. ¿Sí? Entonces, cuando despejen el H, ¿sí? Porque ya conocen todos los valores, me va a quedar en función de L a la 1/3. L a la menos 1/3 o un valor sobre L a la 1/3. Entonces, ese H va a estar aquí. Me va a quedar en función de L a la menos 1/3. Lo vamos a poner con el mismo color para que no se... O sea, de la ecuación esa que está ahí escribiendo ahora, yo ¿Sí? despejo H y ¿Sí? reemplazo todo excepto L, y de ahí ese que he reemplazado, ese que he despejado, lo pongo ahí en la ecuación de Q. Acá, Ah, bien, bien. en H. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te va a quedar? L a la menos 1/3. ¿Sí? Fíjate que te va a quedar algo. Como que el L del área te queda en el numerador. ¿Sí? El otro L te queda en el denominador. O sea, te va a quedar L sobre... Lo quiero hacer con el mismo color para que no... No, ya sé qué es. Esto borro. A vos te va a quedar Q igual H, que está en función de L a la menos 1/3. Entonces te va a quedar un número, no sabés cuál es, vas a calcular una constante, sobre L a la 1/3 por pi por el diámetro interno, pi por el diámetro interno. Acá vamos a poner delta de t medio logarítmico, ¿sí? Por L. ¿Ahora lo ven bien? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Es difícil eso? ¿Es complicado? Más o menos. No sé si se puede despejar ahí bien L. No, ¿cómo puedo No, hacer? sí puede. Sí, sí, fácil. Bien, ahora ya me estaba asustando, digo, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo lo resuelven esto? Cociente de potencia de igual base, L y L. Sí, sí, ahí simplemente lo restamos a los exponentes. Esto es Y como creo que L, nosotros esto es como tenemos L a la el 1. Cuando es un cociente, se resta 1 menos 1/3. ¿Cuánto es 1 menos 1/3? 2/3. 2/3, exactamente. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esto se va L a la 2/3. a la 2/3. Nada más. No es tan complicado. ¿Se ve eso, chicos? ¿Se entendió ahora? ¿Se ve eso? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Sí. No es difícil, ¿no? Ahora, pero me falta algo importante. Pero, o sea, ahí nosotros no era más fácil de que primero lo reemplacemos y de ahí recién hagamos todas las cosas con L, porque el Q nos va a quedar como H, pi, D, L, delta T, y de ahí recién despejamos todas las L que tenemos. ¿Cómo no te escuché bien? ¿Era más fácil? Porque ese Q, ¿cómo lo calculamos? Ahí viene el tema. ¿Cómo calculamos el Q? ¿Cómo se calcula el Q? Ya de esta ecuación no lo puedo calcular porque no tengo la longitud. ¿Existe otra manera de calcular el Q? Balance. Ezequiel Carrizo, MCP delta T, perfecto. ¿Se acuerdan la ecuación? MCP T de salida menos T de entrada. ¿Se acuerdan de esa ecuación? ¿Lo vieron en balance? ¿O no?
Sí. ¿Sí? Entonces tienen el M, tienen el CP del aceite y tienen el delta de T. ¿Sí? Donde en esta ecuación, ¿sí? es la única ecuación que no se usa el delta de T medio logarítmico. Aquí sí se usa delta de T. Salida menos entrada. Nada más, no tengo en cuenta lo que pasa afuera. Entonces ya puedo calcular el Q. Ya lo voy a tener de dato. Y directamente, ¿qué hago? Ya tengo Q. Despejuelo. Directamente despejo. ¿Sí? Y obtengo el valor. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Sí, pregunta? profe, se entiende bien. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? De todas formas, les queda el video para que lo vuelvan a repasar. ¿Sí? Disculpen la desprolijidad, pero no tengo un pizarrón más grande para trabajar, pero trato de escribir todo lo que digo. Entonces, con esto, yo creo que se les va clarificando un poco más el ejercicio ese que me preguntaron al comienzo, donde ahí sí van a aplicar esto. ¿Sí? De todas maneras, lo vamos a hacer al último, al final. Pasemos ahora al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice, por una tubería de 5 centímetros de diámetro interno y de longitud de 10 metros, entonces tengo esta tubería que tiene una longitud de 10 metros y un diámetro interno de 5 centímetros. Y una temperatura de pared de 100 grados centígrados, se hace circular agua determinándose la temperatura de entrada y de salida de 20 y 55 grados. Entonces tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y a la salida de 55 grados centígrados. Y se encuentra que el coeficiente individual de transferencia de calor es de 13.500. En un H de 13.500 kilocalorías por hora, metros cuadrados, grados centígrados. Y me pregunta, si el caudal se duplica, ¿en qué porcentaje se debe aumentar la longitud de la tubería para lograr el mismo salto de temperatura, teniendo en cuenta que el valor de H se modifica? Entonces, me dice, yo tengo esta situación donde tenemos una tubería de 10 metros y 5 centímetros de diámetro interior, ingresa a 20 grados centígrados y sale a 55 con una temperatura de pared de 100 grados centígrados. Se hizo el cálculo del coeficiente H y me da 13.500 kilocalorías por hora, metros cuadrados, grados centígrados. Me dice, ¿qué pasa si al caudal, ¿sí?, yo lo duplico? ¿Sí? Si el caudal nuevo, si el caudal 2 va a ser 2 veces el caudal 1. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que modificar a la longitud? Si pasa esto, ¿cuánto vale la longitud 2? Eso me está preguntando el problema. ¿Sí? Primero, antes que continuemos,
¿Se entiende lo que me está planteando el problema? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, antes de hacer todos los cálculos, veamos. Tenemos temperatura de entrada, salida y temperatura de pared. Automáticamente, ¿qué vamos a plantear ahí? La temperatura media logarítmica. El delta de T medio logarítmico, exactamente. Temperatura 20, 55 y 100 grados centígrados. ¿Sí? Y ahí tengo mi fuerza impulsora variable. O sea que va a haber un delta de T medio logarítmico. Entonces, Profe, en el delta de T medio logarítmica, nosotros siempre tenemos que hacer salida menos entrada o es mayor menos menor. O sea, por ejemplo, si se estuviese enfriando, no, vos podés hacerlo tenemos que como... hacer que quede positivo. No, O sea, no hay un orden. A ver, o sea, la temperatura media logarítmica siempre es positivo o no. sí, el delta de T medio logarítmico siempre es positivo. Ah, bien, como para cambiar el orden, para cuando se está enfriando cambiaríamos el orden para que nos dé positivo. No, ¿por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque vos en el delta de T medio logarítmico, ¿qué vas a poner? Por ejemplo, lo hagamos de esta manera. Esto, que es 100 menos 55 menos 100 menos 20. Dividido en el logaritmo de quién. Siempre en el logaritmo, el numerador va a ser el primer término que vos ubiques aquí, que va a ser 100 menos 55 sobre 100 menos 20. Si vos lo pones al revés, si vos pones 100 menos 20, Abajo también lo cambia. abajo lo cambias. Sí, claro. ¿Sí? O sea, en caso de que nosotros tuviésemos al revés, de que entra a 55 y se enfría hasta 20, lo cambio arriba y lo doy vuelta abajo también. Claro, Bien, pero de todas maneras, acá cuando lo cambies, se te va a compensar el signo negativo que te va a aparecer acá. bien. Ah, ok. No te preocupes, es indistinto que lo hagas de una manera o de la otra, pero siempre respetando que el logaritmo es en el numerador el primer término y en el denominador el segundo término. Bien, profe. Listo, ¿Sí? gracias. Profe, Sí, siempre que tengamos T de entrada, T de salida y T de pared en flujo interno, calculamos el delta T media logarítmica. exactamente, Ah, siempre. bien. Siempre, bien. Es la ecuación de H por A por delta de T, en la de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Sí. Bien, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Planteemos el primer caso. Planteemos las ecuaciones del primer caso. ¿Cuáles son las ecuaciones, las dos únicas ecuaciones de calor que podemos plantear en el primer caso? Como hicimos hace rato. Primero no deberíamos ver el régimen con Reynolds. Sí, sí. Pero antes de eso es para calcular el H, independientemente del régimen. ¿Cuáles son las ecuaciones? La ley de enfriamiento. ¿Sí? La ley de enfriamiento, que sería, bueno, Q igual a H1 por el área 1 por delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Y la otra sería con la que calculamos el calor recién, UMSP de T. Exactamente. Q igual a M, CP, delta T. M1. ¿Sí? Esa es la situación 1. Bien. De esta situación, ¿qué no conozco? Conozco H. Conozco el área. ¿Cuánto vale el área de transferencia?
Profe, disculpe, al decir que nosotros queremos el mismo salto de temperatura, ¿también implica que el Q va a ser el mismo o no necesariamente? Porque no puso Q1 y Q2. No, estoy hablando de la situación 1. Este es el mismo. De esta Ah, situación, perdón, es verdad, de la misma vez. conozco el área. Sí, ¿Cuánto vale? pi por radio por el diámetro, pi por diámetro interno por la longitud. Bien, perfecto. Delta de t medio logarítmico también lo tengo. Conozco delta de t, que vale 55 menos 20. Conozco CP, no lo tengo de dato, pero lo puedo sacar de tabla. ¿Sí? A la temperatura media. M.1, como puso su compañero ahí Ezequiel, es el que no conozco, M1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Puedo directamente, yo voy a igualar acá para que no nos confundamos. Esto lo voy a borrar. M1 CP delta de T igual H1 área 1 por delta de T medio logarítmico. Esto es en el caso 1. A ver, ahora planteemos el caso 2. ¿Qué voy a tener yo? M2 por CP por el delta de T, que no cambia porque me dice que tenemos que tener el mismo salto de temperatura, igual a un H2, ¿sí? Necesariamente el H va a ser diferente al H1. ¿Por qué? Porque si me está cambiando el flujo, me está cambiando la velocidad. Si me cambia la velocidad, me afecta en mi ecuación. Ya sea el régimen laminar o turbulento, no me importa, pero me afecta. ¿Sí? El área 2 también cambia, porque me está preguntando justamente en qué porcentaje se debe aumentar la longitud de la tubería. O sea, la longitud va a aumentar, no sé cuánto, pero aumenta. Entonces el área también es nueva, para obtener el mismo salto de temperatura. ¿Sí? Los delta de T medio logarítmico no les pasa nada. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Habíamos dicho antes, ¿Podemos dividir ambas ecuaciones? exactamente, pi por di por L1, le voy a poner aquí. Pi por di por L1. Y en la otra, también voy a tener pi por di por L2. Entonces, si divido miembro a miembro, voy a reemplazar este M2, lo reemplazo por esto, que es 2 veces M1, ¿sí? Voy a poner aquí directamente 2 veces M1. Entonces, si divido, me queda esto, se va con esto, se va con esto. Los H son diferentes. Se va pi por di, pi por di. El delta de T medio logarítmico también se va. ¿Sí? Se va casi todo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Un medio igual H1 por L1 sobre H2 por L2. H1 por L1, H2 por L2. ¿Qué conozco de aquí y qué no? Conozco el H1 y el L1, nada más. Bien. O sea, tengo una ecuación donde me falta calcular H2 y por supuesto L2. Recuerden que a nosotros nos está preguntando cuánto vale L2. En realidad nos está preguntando en términos de porcentaje, que ya vamos a ver eso, cómo se lo calcula. Pero yo necesito calcular, en definitiva, H2. ¿Sí? Calculando H2, yo ya voy a sacar L2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo calculamos al H2. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer qué tipo de convección es. Ya sabemos que es convección forzada,
sabemos que es flujo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace primero? Analiza el régimen. Analizo el régimen, por supuesto, el número de Reynolds. Número de Reynolds igual a ρ por B por diámetro equivalente sobre la viscosidad. ¿Qué necesito? Densidad, viscosidad, diámetro equivalente, lo tenemos. ¿Sí? Eso lo tenemos. Tanto la densidad como la viscosidad la pueden analizar, como les dije hace rato, Eleonora. Ve, acá tenés un caso como el de hace rato, pero que no tenés los datos. ¿Sí? Y aquí podéis analizar, podéis usar o la temperatura media o la temperatura de film, cualquiera de las dos. ¿En qué te va a modificar? En la ecuación que vos vas a usar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora necesito calcular la velocidad. Profe, eso se podría hacer usando la ecuación que tiene el 1 al lado. O sea, calcularíamos m.1 y de ahí sacaríamos la velocidad, porque tenemos todos los datos. Exactamente. Ahí está. Con esta ecuación, como dice su compañera, yo necesito la velocidad. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar la velocidad? De esta ecuación, de la primera ecuación. ¿Por qué? Porque tengo delta de t medio logaritmo. Tengo el área 1, tengo el h1, le voy a poner 1 para que no se mareen. Tengo delta de t, tengo cp, entonces despejo m1. De aquí saco m1, punto. Si tengo m1, tengo también m2. Y si tengo m2, voy a tener densidad por velocidad 2, media, por área 2. Tengo la densidad, tengo el área, tengo el m punto y saco el V2. Con ese V2 puedo sacar el régimen. Y de ahí volvemos a lo mismo que veníamos desarrollando antes. Me fijo qué régimen es, si es turbulento o laminar. ¿Sí? Si es turbulento, me fijo con cuál de las tres ecuaciones me conviene trabajar, saco el número de Nusselt, despejo el valor de H y de esta ecuación saco L2. Profe, Bien. ¿podría repetir la última parte, por favor? Bien, a ver, voy a borrar. ¿Qué puedo borrar ahora? Voy a borrar lo de arriba. ¿Sí? Hasta acá vamos, ¿sí? Con M2 saco la velocidad 2. ¿Sí? Con esa velocidad saco el régimen. Número de Reynolds, que seguramente, bueno, les voy anticipando que aquí nos da régimen turbulento. ¿Sí? Con ese régimen turbulento me voy al cálculo de H. Me fijo qué ecuación voy a usar. ¿Qué ecuación les conviene usar? Por supuesto, a ver, depende con qué temperatura estén trabajando para las propiedades. Si ustedes trabajaron, por ejemplo, a temperatura media, ¿sí? A una temperatura media, entonces van a usar la ecuación de Vitus-Volter, que es esta, la segunda. Porque fíjense en la tabla que me dice que las propiedades tienen que estar a la temperatura media si quieren usar la ecuación de Vitus-Volter. ¿Sí? Esa ecuación me dice que el número de Nusselt es igual a 0,023 por el número de Reynolds por el número de Prandtl. Número de Reynolds a la 0,8 y el número de Prandtl a la n. Ese n cambia. Si el fluido se calienta es 0,4 y si se enfría es 0,3. En este caso, ¿qué le está pasando al fluido? Se Está calienta. calentando. Se calienta, entonces esto es 0,4. Entonces tenemos el número de Reynolds, que ya lo calculamos,
el número de Pran, ¿sí? Que lo sacan de la tabla también. Recuerden que están todas las propiedades, densidad, viscosidad, número de Pran, están todas, la conductividad, CP, ¿sí? Sacamos el número de Nusselt, eso va a ser igual a H2 por el diámetro equivalente de Nusselt sobre K del fluido, ¿sí? Ya conozco el número de Nusselt, lo acabamos de calcular. El diámetro equivalente de Nusselt también lo conocemos. La conductividad también la conocemos. Entonces determino cuánto vale H2. Y con ese H2, ¿qué hago? Me voy a la ecuación que sacamos al comienzo, ¿sí? Lo reemplazo aquí y obtengo cuánto vale la nueva longitud. Bien, profe. ¿Entiende? ¿Sí? Sí. Los demás están todos callados. No sé si entienden o no les queda otra. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora viene algo que parece sencillo, pero que se complican mucho ustedes. En general me refiero, el alumno se complica mucho. Veamos algo. Voy a borrar esta parte. A mí me está preguntando, dice, si el caudal se duplica, ¿en qué porcentaje se debe aumentar la longitud de la tubería para lograr el mismo salto de temperatura? Eso que me está pidiendo, ¿cómo lo traduzco en términos de ecuación? Me pide el porcentaje del aumento. ¿Cómo sacan un porcentaje de aumento ustedes? ¿Cómo se saca un porcentaje? L1 sería el 100 y L2 sería X. O sea, si L1 es el 100%, L2 es X. Sería L2 sobre L1%, ¿no? L2, voy a borrar esto. Profe, ¿no sería la diferencia de los dos arriba sobre, digamos, el original L1? Vamos a poner los tres casos. L2 sobre Claro, L1 porque si es solamente el porcentaje de lo que aumenta es la diferencia. L2 menos L1 sobre L1. Ahí está. L2, ¿cómo dijiste, Augusto? L2 menos L1 sobre L2, ¿sí? No, sobre L1, digamos, sería. Que no es comparación. Claro, fíjense, tengo estos tres casos. ¿Cuál les parece que es el correcto? El último, la No, diferencia. ¿sí? A ver, en fenómenos por lo menos no utilizan regla de tres simple. ¿Sí? Regla de tres simple se utiliza para resolver estequiometría, para resolver soluciones, ¿sí? Pero en esta materia usen más ecuaciones, ¿sí? Porque no siempre las reglas de tres van a ser directas, a veces son reglas de tres inversas, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la parte de fluidos, a la primera parte, ¿se acuerdan que ustedes tenían rendimiento de bomba y rendimiento de turbina? ¿Sí? Donde en un caso era directo y en el otro caso era inverso. Entonces es común que se confundan con la regla de tres simple. Siempre demandan regla de tres simple. ¿Sí? Traten de encontrar alguna expresión matemática, alguna ecuación para poder resolver eso. En este caso nos está pidiendo cuál es el porcentaje de aumento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que mejor se adecua? Es esta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo de esa diferencia que aumentó con respecto a la original. ¿Sí? Acá siempre es la inicial, no es L2. Eso no. Porque justamente uno de sus compañeros dijo, o su compañera, no me acuerdo,
dijo, lo tengo que analizar con respecto a la longitud inicial, cuánto varía. Es L1. Entonces, esa diferencia, el porcentaje de aumento es L2 menos L1 sobre L1. Todo eso, por supuesto, si lo quiero pasar a porcentaje, multiplicado por 100. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Les aclaro bien esto porque muchas veces se preguntó, no solamente con temas de longitud, ¿sí? Sino con otros temas, ya sea de las últimas unidades, que es transferencia de masa, de calor. Por ejemplo, el calor se les puede preguntar, ¿en qué porcentaje aumenta el calor? ¿En qué porcentaje disminuye el calor? ¿Sí? Entonces tienen que armar ustedes mismos esta ecuación. Porcentaje de aumento siempre es el final menos el inicial sobre el inicial, porque estoy considerando la situación con respecto a la original, que es lo que va a variar con respecto a la situación original. Bien. Bueno, ¿alguna duda de esto? Del ejercicio 7. Sobre este ejercicio, profe, ninguna duda. ¿Ninguno? Bueno. ¿Te parece que tengo 4 o 5 alumnos nada más? Rosario, Lelia, Eleonora, Kiara creo que también participó, y Augusto al último. Y Ezequiel, he visto que Profe, Sí. yo tengo una duda. Si en este caso era un régimen laminar, Sí. la temperatura de pared que tendría que buscar sería del fluido para encontrar la viscosidad de la pared también, cuando tenga que usar la ecuación Claro. de Leo-Graetz, creo que se llama. Este término, acá. Sí, Esto, claro, esto es la temperatura de la pared. Que la temperatura de la pared era 100 grados. Sí, 100 grados. lo tendría que buscar del fluido, que en este Claro, caso, el agua. no sé qué sería agua. Bien. Agua, dice que no, sí. Sí, sí, Grados. sí. Bien, gracias. Nada. Profe, a mí me surgió una duda del punto anterior. Diga. Si a nosotros por esas casualidades nos da régimen turbulento, ¿nosotros deberíamos hacer la consideración de que la longitud sobre el diámetro era mayor a 60 y después verificar? Claro, sí. Bien. Muy buena pregunta. Es más, creo que en el ejercicio anterior te da una longitud chica de 1,25. A ver, si el diámetro era 1 centímetro, no, sí se cumple. A ver, 0,94 centímetros. Y no, ahí sí se cumple. Pero suponiendo que te hubiese dado turbulento y como vos decís, se debe verificar, ¿sí? Siempre tenés que verificar. Bien, o sea, haríamos todos los cálculos como si se verificaría eso y después corroboramos, digamos. Claro, y después lo corrobora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ahora volvamos a el punto número 5, el que no entendían. Sí, ahora van a ver que con esto, con lo que vimos recién, ya lo van a poder sacar. Dice, se calienta aire pasándolo a través de una serie de 8 tubos de acero sumergido en agua a 100 grados centígrados. Entonces, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos el dibujo, pero mientras se entienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien. Se calienta aire pasándolo a través de una serie de 8 tubos de acero sumergidos en agua a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Los tubos son de 1 pulgada escala 40. El diámetro es de 1 pulgada escala 40. Y la longitud sumergida es de 0,5 metros. La velocidad media del aire es 15 metros por segundo. Y su presión puede asumirse constante igual a la atmósfera. Si el aire ingresa a 16 grados centígrados, por acá ingresa a 16 grados centígrados, determinar la temperatura de salida. Esta temperatura. ¿Cuánto vale? Entonces tenemos esto aquí, que vale 0,5 metros, y me pide la temperatura de salida. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la longitud total de todo este recorrido que hace en esos tubos de acero? ¿Cómo sacaré la longitud total? 4 metros. ¿Cómo? 4 metros. Tenemos 8 tubos. Claro, exactamente. Sería los 8 tubos, esto por 8 tubos, porque cada tubo tiene 0,5. Entonces la longitud total va a ser 8 por 0,5 metros, que va a ser igual a 4 metros. Esa es la longitud total. Ahora veamos. ¿Cómo vamos a analizar el problema? Toda la tubería está sumergida en agua a 100 grados centígrados. ¿Sí? Si está sumergido en agua a 100 grados centígrados y la tubería es de acero, esos 100 grados centígrados, ¿a quién corresponde? A la temperatura de la superficie. A la temperatura de la pared. 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, una tubería que hace este rulo, sale a otra temperatura, ingresa aire, ¿sí? Y me pide que calcule la temperatura de salida. Primero, ¿qué hago? ¿Qué tengo que dibujar primero? Lo que hicimos hace rato. El perfil de temperatura. El perfil de temperatura. 16 grados, una temperatura de salida que no conozco, y esto es 100 grados centígrados. Bien. ¿Qué ecuaciones voy a plantear? La temperatura media logarítmica. ¿Sí? Ahí vamos a tener la incógnita. Y bueno, esa es una, delta del T medio logarítmico. La del calor. El calor, que sería H por A por delta de T medio logarítmico. ¿Igual a qué? MCP delta de T. Perfecto, MCP delta de T. ¿Sí? Entonces yo de aquí me voy a fijar si puedo calcular la temperatura de salida. Veamos. Esto va a ser igual. Esto lo voy a borrar para que me alcance el espacio. Acá voy a hacer. Esto es H por el área, que la conozco. Tengo la longitud y tengo el diámetro, también la conozco al área. ¿Sí? Esta la conozco. El delta de T medio logarítmico, ¿cuánto vale? Eso no lo podemos saber si tenemos la incógnita. Lo dejamos planteado.
Sí, eso quería hacer. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a borrar esto porque creo que ya está. Sí. Ya está. Ya creo que mucha información aquí. Así podemos hacer tranquilo este problema. Entonces vamos a plantear el delta de t medio logarítmico tengo este perfil que es 100 grados centígrados, la temperatura de entrada que es 16 y esta es una temperatura de salida que no conozco, ¿sí? Entonces me va a quedar delta de t medio logarítmico, aquí es igual 100 voy a hacer más aquí, h por a por 100 menos la temperatura de salida que no conozco, menos 100 menos 16 sobre el logaritmo de 100 menos la temperatura de salida sobre 100 menos 16. Igual, MCP delta T. Conozco el M, el área sí la conozco. Conozco M, Sí, lo puedo calcular. sí, lo puedo Sí. calcular. ¿Sí? CP y delta de T. ¿Cuál es el delta de T? T de salida menos 16. T de salida menos 16. ¿Qué puedo hacer ahí entonces? Fíjense, 100 menos esto menos 100 menos 16. Esto se va a cancelar. Y me va a quedar con 16 menos T de salida. ¿Verdad? Sí. H por A por 16 menos T de salida sobre el logaritmo de 100 menos T de salida sobre 100 menos 16. Igual, M punto CP T de salida menos 16. ¿Qué puedo hacer? Cambiar el signo. O sea, cancelo esto. Esto es 16 menos TS de salida. Y esto es T de salida menos 16. Elimino esto y le pongo un signo menos acá si quiero. ¿Sí? Para compensar esa diferencia. ¿Y ahora qué me va a quedar? Fíjense que me va a quedar como única incógnita la temperatura de salida. ¿Sí? Perdón, no como única incógnita, sino la temperatura de salida en función de todo esto. A ver, voy a borrar esto también. Lo voy a escribir para que les quede a ustedes. ¿Sí? Les va a quedar H por A sobre logaritmo de 100 menos T de salida sobre 100 menos 16 igual MCP menos MCP. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Pasaje de término. Lo paso para aquel lado, me va a quedar entonces logaritmo. Esto lo voy a hacer paso a paso para que después ustedes lo hagan. Igual a menos MCP
sobre H por A. ¿Y ahora qué hago? Aplico el logaritmo en ambos miembros. ¿Cómo me va a quedar esto? 100 menos t de salida sobre 100 menos 16 igual a exponencial. Profe, tengo una pregunta. Ahí cuando usted despeja, ¿no quedaría H por A sobre MCP? Ah, sí, perdón. Al revés. Bien, 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 bien. Gracias. ¿Lelia? ¿Ella? Sí, sí. Gracias, Lelia. Entonces quedaría H por A sobre MCP. Menos H por A MCP. Ahora sí. Bien. De acá, por supuesto, despejan, pasan esto multiplicando para acá. Después, este término pasa restando para aquí. Hacen toda la parte matemática. Y eso se las dejo para ustedes. Pero fíjense que le va a quedar la temperatura de salida en función de todo esto. Ahora veamos. Profe, Sí. el CP que usamos ahí lo tendríamos que sacar con el T medio logarítmico. Ahí, ahora quiero explicar eso, justo eso. Tenemos HAMCP, ¿sí? El área no hay drama porque el área es la misma, no se modifica. Esto lo conozco. El H, ¿cómo hago para calcular H? Y ¿Qué se analiza primero? De nuevo, el número de reino. el número de reino. ¿Cómo hago para sacar el número de reino de ahora? Rho, B, CP. No sabemos a qué temperatura hay que sacar Rho, CP y todo eso. ¿Cómo? Que no sabemos con qué temperatura tenemos que calcular. Sabemos con qué temperatura. No tenemos la temperatura de salida, que es la importante. Si no tenemos la temperatura de salida, no podemos saber H, no podemos saber CP, ¿sí? Y tampoco vamos a poder saber M. Que acá se me pasó. Cuando yo les pregunté si podíamos calcular M, y no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque necesitamos, recuerden que M es igual a ¿qué? A Rho B por A. Si bien es cierto, tengo la velocidad, tengo el área, pero no tengo la densidad, que tiene que ser a una temperatura media o temperatura de fin o la temperatura que ustedes quieran calcular, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos H, M y CP en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo se les ocurre que se podría resolver este problema? Podemos sacar la temperatura media con lo que tenemos. No sé si eso es legal. Lo único que podemos hacer es suponer la temperatura. Vamos a suponer una temperatura de salida, ¿sí? Y comenzar a trabajar para calcular todos estos términos, ¿sí? Por ejemplo, supone una temperatura de 80. Vamos a darle un ejemplo. Entonces trabaja. Decís. Profe, ¿no tendríamos que hacer, o sea, la manera correcta, digamos, sería una iteración con todas las fórmulas que tenemos? Exactamente, una iteración. Suponer una temperatura y empezar a sacar las propiedades de la temperatura media, sacar el M punto, el CP, hacer el cálculo de H, ¿sí? Cuando tengas todos esos, te va a dar una temperatura de salida. Si esa temperatura que vos has supuesto, voy a borrar esto. Ustedes de aquí van a sacar una temperatura de salida. Si esa temperatura de salida es más o menos igual a la temperatura de salida que vos has supuesto, entonces la que pusiste al comienzo es la correcta.
Si es diferente, tenés que volver a suponer otra temperatura y volver a hacer estos cálculos. ¿Sí? Hasta que te converja a ¿Hasta un qué valor diferencia más o menos sería como apropiado parar? 2 ¿Cuántos grados grados, de diferencia? menos de 2 grados. 2 grados, bien, Con menos de 2 grados, lo cortas ahí. perfecto. ¿Sí? Profe, pero eso lo podemos poner en Excel y directamente hacemos una temperatura de entrada y se va recalculando todo solo. Me parece que no, porque las propiedades las tenés que tener cargadas. Acuérdate Ah, claro, no tenemos la función de las propiedades con la temperatura. Claro. Claro. Ahí viene el tema. Profe, ¿qué dijo hace rato sobre menos 2 grados centígrados? No entendí esa parte. No, recién preguntó compañera, ¿cuándo puedo decir que las temperaturas de salida que yo calcule y las que se había supuesto al comienzo son más o menos iguales? Yo le dije que menos de 2 grados. Diferencia. Sí, la diferencia de 2 grados. Bien. ¿Bien? Profe, y tomo cualquier temperatura entre 16 y 100, o sea, Claro. ¿con Pero qué ahí, arrancaría? claro, pero ahí ya tenés que pensar de que si el aire ingresa a 16 grados centígrados, está sumergido en tubos de acero que son buenos conductores a 100 grados centígrados con temperatura de pared, seguramente tu temperatura de salida va a ser más o menos, ¿sí?, igual a la temperatura de la pared, más o menos cerca, va a andar por ahí. Ah, bien, bien. Sí. No te conviene empezar con 40 o con 50 porque te va a faltar mucho, ¿sí? Para que no pierdas el tiempo iterando tanto, ¿sí? Supone una temperatura más cercana. Bien, listo. ¿Bien? Gracias. Sí. A ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo.